Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Ya estamos de vuelta con La Fuente en este día martes 13 de enero. Me asusté. Voy a pasar a presentar inmediatamente a nuestra querida compañera, colega, periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Chile, Fran Palma. ¿Cambiaste la canción, Fran? Me pusieron una versión diferente. La otra es más estruendosa, pero es la misma canción, La Reina del Tamarugal. Ah, perfecto. Sí, del conjunto Calichal de Iquique. Mando saludos para ellos. Icónicos. 40 años se cumplieron de esta canción el año pasado, antepasado, que ganó el festival esta canción. ¿Ha ido a la Tirana alguna vez, Diego Parra? No, quiero ir. Estaba pensando justo en eso. El 16 de julio. Sí, bebes. Quiero ir. Bebes. Oye, Fran Palma, cuéntame un poquito. Mira, vamos a recordarle a la gente que estamos regalando 2, ¿no? Sí, 2 porque no ejemplares. solo uno, tenemos 2, porque 8 libros. Quiero saludar ahí a compañero Jorge, quien nos manda. Sorteamos constantemente libros de 8 libros, sí. Y quiero destacarlo porque ellos nos mandan 2 ejemplares que ponemos a disposición del público de La Fuente en Radio Chile y Chile TV. Y en esta oportunidad es un libro de arte, es un libro de artista, no es menor. Hay que ver la calidad del papel, el contenido mismo. Y te cuento un poco más Cuéntame, de este importante asunto, porque el libro se llama Greve y es el primer libro monográfico del pintor chileno Guillermo Greve, que además, por sobre todo, es artista visual egresado de la Universidad de Chile, es alumni. Una obra visual y sonora, que también vamos a hablar de eso, que redefine la experiencia del arte. El destacado pintor Guillermo Greve presenta Greve, su primer libro monográfico, una publicación que sintetiza 11 años de producción artística y propone una nueva forma de relación con la pintura contemporánea. Editado por 8 libros, este volumen ofrece una mirada profunda a la trayectoria, el proceso creativo y las transformaciones artísticas de uno de los artistas visuales más singulares, vamos a ver por qué, de Chile. Más 569-29-74-86-40 y pueden participar por el sorteo de uno de estos 2 ejemplares. Con quien vamos a profundizar precisamente es su autor. Así que estamos es. acá con Guillermo Greve, como bien decía Fran, él es artista visual egresado de la Universidad de Chile. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Diego, muchas gracias por la invitación, muy bien, feliz de estar acá, en mi casa. Eso. Aunque ya viejo ya, pero yo estudié por la década de los 80 en la Chile, pero siento que en mi casa. Lo lancé también el libro en la Sala CUV de Las Encinas, fue una experiencia muy hermosa. Volver a la escuela y contactarme con los chicos que estén estudiando y chicas que estén estudiando arte hoy día en la escuela. Y justamente por eso queremos comenzar preguntándote, porque eres alumni, ya lo decíamos, egresado. Sí, ahora se dice alumni. Sí, alumni. Sí, saludamos al Alumni. equipo de alumni también. ¿Cuáles son tus recuerdos de esa etapa? Sé que son muchos, pero lo que puedas contarnos a grandes rasgos de ese momento en que tú estudiaste en la U de Chile. Mira, yo tengo una historia muy graciosa porque la verdad es que cuando decidí estudiar arte al salir del colegio tenía varias opciones, pero la opción número 1 para mí siempre fue la Universidad de Chile. No quedé directamente en la universidad por puntaje, yo era medio porrín en el colegio, y patudamente me metí a la escuela al día del examen, ¿ya? Me colé, lo hice, pero me pillaron y me dijeron, bueno, termine el examen y si corre la lista de espera, lo evaluamos. Perfecto, tuve la suerte que corrió la lista de espera, evaluaron el trabajo y quedé, ¿no? Wow. Quedé en la Chile. Gracias al director en ese tiempo, era Luis Lobo Parga. Estuve los 4 años seguidos en la Universidad de Chile, fui alumno de Adolfo Kuff, tanto en teoría como en taller, y de Gonzalo Díaz, que lamentablemente falleció hace muy poquitito. Ellos dos, diría yo que son mis mentores, mis maestros en tiempos de la escuela. Una época muy hermosa, muy convulsionada, también nos tocó el tiempo, digamos, de las protestas contra la dictadura. Por lo tanto, los tiempos de universidad estuvieron envueltos o revueltos, diría yo, entre el estudio, el aprendizaje, el conocer herramientas, el meterme en el mundo del arte,
pero también meterme en el mundo del arte en ese momento en Chile, ¿no? Que también tenía un cuaderno particular. Ya lo mencionaste que tuviste gran influencia de tanto Gonzalo como Adolfo, Guillermo, más también mencionaste algo importante que tiene que ver con con esta mezcolanza, ¿no? Como sociocultural que hubo en tu proceso de educación, digamos, en las artes. Sí. ¿Cuánto influyó también en tu proceso creativo todo este periodo? Yo siento que en ese tiempo, en los 80, yo te diría a principios de los 80 hasta mediados de los 80, que son los tiempos que yo estudié antes del 89, yo salí el 87, me parece que el plebiscito fue entre el 89 y el 90, vuelve la democracia. Participé más bien como aprendí de la historia de mi país. Yo venía de un mundo también un poquito burbuja, ¿no? De Las Condes. A pesar de que estudié en un colegio bien social, que era el St. George, tenía acceso a mucha información y además conocía el problema que estábamos viviendo. No era un tipo que estaba alejado de eso, pero en la universidad sí sentí esta necesidad de vinculación, ¿no? Cultural y social con mi país. En lo cultural, yo siento que la escuela tenía todo un discurso o todo un tema de una visión, ¿no es cierto?, del arte, más hacia lo conceptual. Lo académico tenía mucha influencia con el arte alemán en ese momento, la vanguardia italiana. Teníamos una vinculación, diría yo, que nos influenciaba. A mí en lo personal me influía mucho el arte de algunos artistas alemanes de la época y algunos antiguos también, más bien expresionistas. Y en ese momento yo trabajaba un poquito en ese contexto académico, ¿no? No sé si hubo una influencia importante en la obra, que después tuvo una serie de accidentes en el tiempo, y les puedo comentar, porque yo no me considero un artista de carrera, es decir, que haya terminado la universidad y que haya hecho una carrera a partir de ahí, qué sé yo, posgrados, magísteres. De hecho, no me titulé. Yo soy egresado. No me titulé porque tenía necesidad de trabajo. Bueno, empecé a trabajar en publicidad. Trabajé muchos años en publicidad. Y de ahí como que ya me empecé a desordenar u ordenar en otros ámbitos de la vida, que era la sobrevivencia. Entonces, claro, yo te diría que en el momento de la universidad sí fue este fulgor de vinculación con el país de donde yo, digamos, que me permitió existir, ¿no? Y después, bueno, tratar de sobrevivir. Sí. Creo que volvamos un poco al libro que tiene que ver con este trabajo que tú hiciste en publicidad, luego vuelves a las artes visuales, te tomaste ese receso, entre comillas, sí, laboral, que fue como una necesidad. En todo este camino, ¿cómo llegas a hacer el libro que de alguna manera es sacar una foto para atrás? ¿Cómo fue ese ejercicio de mirar ese proceso? Esta cosa como de la memoria, ¿no? Porque yo igual, durante todos los años que yo trabajé en publicidad y en otras cosas, comunicación, siempre pintaba de alguna manera en algunos momentos, y yo tuve periodos muy largos de no pintar y retomaba, volvía, después dejaba, periodos que te diría que son como de 7, 8 o 10 años cada uno, y por ahí por el año 2013, 2014 retomo la pintura, pero de una manera más profesional, ¿no? Con un horario, con un trabajo, y me largo a trabajar. Y lo que brota de ahí, lo que sale de ese ejercicio es una pintura más figurativa, un poco surrealista, con algunos tintes pop. Yo diría que venía con una carga importante de influencia del afiche publicitario, el afiche del cine, el cine mismo, la literatura, y tenía toda una composición o una metodología de trabajo que era más intelectual, diría yo, ¿no? De ahí salieron muchas obras, muchas, entre el 2014 y el 2022. Y también sucedió algo que es muy bonito, muy interesante, que es revincularme, ¿no? Vincularme con ex compañeros de la universidad, retomar amistades, conocer artistas nuevos o que están dentro de mi generación, volví a exponer, tanto colectivos como individuales, y llegó un momento, el 2024, en que yo me pregunto si efectivamente valía la pena o valía la pena arriesgarse, digamos, a postular un Fondart, ¿no? Y
Y hablando con varios colegas me dijeron, sí, ¿por qué no? Dale. Yo tenía el prejuicio de que el Fondar podía estar arreglado, bueno, lo típico. Y lo postulé, lo hice. Y aprendí muchas cosas, digamos. Es decir, reuní un equipo muy profesional para hacer el libro. Me convencí de que sí era interesante poder guardar en la memoria mi trabajo. Y conté con los textos de Justo Mellado, la edición de Catalina Mena, gente muy profesional, el diseño de Vicente Vargas, la edición y distribución de 8 libros, ¿no? Es decir, se armó un equipo muy lindo y muy, muy profesional alrededor del libro. Y ha sido toda una experiencia a partir de ahí poder entender y poder darme cuenta que efectivamente, si bien no tengo una carrera en el corrido del tiempo, sí hay una obra que amerita ser conocida, ser vista, y por eso el libro. Uh-huh. Hablas como con un dejo de distancia. Mencionaste que te convenciste de publicar, que tuviste estos periodos también alejados. No te proyectabas, de hecho, hay una entrevista al interior del libro como artista. ¿Cuál fue el punto de inflexión respecto a aquello? Yo creo que es como sacarle la foto a la obra, ¿no? Es como ver estos dos momentos también, porque hay obras del periodo surrealista, que digo yo, 2014 al 2022, y ver de repente el cambio brusco que haya una pintura que estoy haciendo hoy día, que es más relacionada con lo romántico, con lo expresionista, un cambio muy, muy brusco. Es como que fueran dos pintores pintando cuadros distintos. Yo siempre he sido medio un outsider también, ¿no? Del mercado del arte, de esto de estar en la pelota un poco, de las galerías, estar muy preocupado de eso. Yo la verdad es que... como outsider del administrativo, claro, del rubro, porque exacto, el arte en sí es como que recoge a todos. Totalmente, y te deja estar todas, también, sí. y te deja estar presente en la escena. Siento que soy parte de la escena, pero no estoy muy, muy pendiente de algunas cosas que podríamos llamarla mercado, ¿no? Sí participo, evidentemente, he expuesto en museos, en el Museo Vergara de Viña del Mar, he tenido exposiciones importantes, pero no he salido fuera de Chile. Yo te diría, me gustan esos espacios como reducidos, y yo tener un poco el ritmo, ¿no? De pintar cuando realmente hay una razón para hacerlo, ¿no? Siempre he sido medio díscolo, me meto en proyectos y dejo de pintar, o viceversa. Me pongo a pintar y salgo de algunos proyectos. Soy medio raro. Fran, recordemos con quién estamos hablando, que estamos sorteando también su libro. Guillermo Greve, él es artista visual egresado de la Universidad de Chile, y estamos hoy con 2 ejemplares. Pueden participar de nuestro sorteo diario hoy por 2 ejemplares de Greve, este libro hermosísimo. Hermosísimo. Y pesado, yo que lo anduve cargando todo el día. Sí. Tan pesado. Sí. Buen papel. Muchas gracias. Parte de la obra. Guillermo, nos queda un poquito de tiempo, y una de las particularidades que tiene el libro es que, bueno, está en dispositivo papel, que es esta hermosura que te invitamos a que tú concurses, pero también está en audiolibro, lo hablábamos un poco afuera. Sí. Si nos puedes contar esa mirada inclusiva que tiene este material, y para ti cuán importante es. Sí, cuando hice el proyecto de Fondart, está el capítulo de mediación, me lo tomé muy en serio y me pregunté por qué los libros de arte no le llegan a las personas ciegas, ¿no? Los libros de arte son visuales, ¿ah? Uh-huh. Y hay un formato que es el audiolibro, que efectivamente sí le llega a las personas ciegas, es la única manera de poder enterarse del campo editorial, pero en el mundo de los audiolibros, en general, no existe la descripción de la obra, de la foto de la obra de arte que está en el libro impreso, ¿no? O sea, en el fondo se traduce el texto, ¿no? Y me metí en ese tema. También impulsado por una experiencia que tuve con un amigo ciego, que es el Ignacio Troncoso, con el cual empecé a relatar mis cuadros, porque no los podía ver. Entonces ya tenía experiencia con alguien, con un amigo ciego, sobre aquello, y eso dio el impulso para hacer una adaptación del libro a lo sonoro. Y lo que sucede ahí es que descubrí que había un campo muy interesante y muy rico
de poder narrar la obra, de poder narrar obras de arte, ¿no? Convertirlas en un relato más allá de una audiodescripción técnica, que muchas veces un ciego puede quedarle medio fome, porque hay personas que han visto colores y han quedado ciegos después. Pero hablar de que el cuadro tiene más amarillo, más azul por acá, está bien, podemos generar una interacción respecto a la temperatura de los colores, pero la narración de la obra abre un camino, una ruta a reimaginar la obra, ¿no? Y descubrí que las obras mías en el audiolibro se convertían en otras obras en la oscuridad del imaginario, por así decirlo. Súper interesante. Es muy interesante. Lo vi mismo con Ignacio, hicimos ese ejercicio también. Está el audiolibro, lo subí a un canal que yo creé en YouTube para escucharlo gratuitamente. Vamos a ver cómo lo buscamos, Guillermo. En YouTube, Greve Canal. Greve Canal, todo seguido. Greve con B larga, Greve Canal. Y ahí tú puedes entrar al playlist, que es Audiolibro Greve, y ahí están todos los capítulos. Están los textos de Catalina, hay una entrevista que me hizo Catalina Mena, y los textos de Justo Mellado, y 12 pinturas audiodescriptivas ahí, o sea, descriptivas sonóricamente. Así que muy, muy bonito. Eso ha sido Es tremendamente interesante y también al mismo tiempo solidario. Este espacio siento, después de escucharte, Guillermo, porque yo creo que hay tres patitas, digamos, yo creo, en el audiolibro, que es en la temperatura de los colores, como decías tú, que es algo más descriptivo en lo más concreto, digamos, de la obra. La narrativa, que es como lo que tú quieres expresar a través de la obra, que eso ya es tremendamente interesante para quien escucha y no ve, y la representación de quien escucha y no ve una segunda obra. Exactamente, y para quienes ven también, porque hay gente que puede ver las pinturas, pero también pueden optar para vivir la experiencia de escucharlas, que es algo que también me lo han dicho. Me interesa mucho escucharlo. Gente que ve las pinturas y las puede ver en el libro, y otros cerrar los ojos y imaginar, porque ahí la obra se convierte en tu obra. Buenísimo. En tu obra, ¿no? ¿Cierto? En ese espacio del imaginario propio de cada audiencia. @ Greve Canal en YouTube y también en Instagram estás como @Guille Greve. Guille Greve, para que sigan viviendo las novedades de Guillermo y ahí sus hermosas obras. Nos faltó un montón de cosas que preguntarte, de tus referencias, de estas reinterpretaciones de Botticelli y todo, pero se nos acaba el tiempo porque... Yo feliz. Muy buena entrevista, muchas gracias. Chile TV y Radio Chile presentaron Una hora de anécdotas burbujeantes como una fuente de soda, efemérides que rejuvenecen como la fuente de la juventud y entrevistas como fuente de inspiración al mediodía. La invitación es para que nos reunamos nuevamente en un próximo capítulo con más cultura, música, cine, deportes y noticias en torno a La Fuente.